Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Esta vez tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a Gonzalo Sáenz de Santamaría. Él es ganadero colombiano de Mondoñedo, administrador agrónomo de la Universidad de California y cuarta generación de la ganadería de Mondoñedo, la primera ganadería de Bravo que se funda en Colombia. En el año 1923 por su bisabuelo Ignacio Sáenz de Santamaría, quien después construiría la histórica Plaza de Toros Santa María de Bogotá. Gonzalo, junto al lado de su abuelo y su padre Fermín, pero sobre todo con los mayorales y vaqueros de la ganadería, mostró su gran afición por el toro bravo, ayudándolo en todas las labores de campo desde muy niño. Porque la otra gran pasión de la familia son los caballos, especialmente en el polo. Pero en el caso de Gonzalo, que inclusive jugó profesionalmente este deporte, lo ha combinado perfectamente con las labores de la ganadería, el proceso de amansar y entrenar caballos, así como labores de vaquería. Actualmente Gonzalo, fuera de conducir las riendas de esta legendaria ganadería colombiana, también es director de Corporación Libertad Cultural, una institución sin ánimos de lucro, recién fundada, para unir todos los estamentos taurinos en pro de la defensa del toro bravo, al igual que otras expresiones culturales muy arraigadas en Colombia, como son los gallos, las corralejas, el coleo, las cabalgatas y los deportes ecuestres. Inclusive otros ganaderos de Manso han mostrado interés en vincularse a la Corporación Libertad Cultural. Se está comenzando a mostrar que los verdaderos miles es la gente del campo, los ganaderos, las gentes de las tauromaquias populares, y que todas las expresiones culturales y no los pocos animalistas que hacen bulla son los que realmente son los miles. Bienvenido, Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos saber bien, a través de ti, ¿cuál es el estado actual de la tauromaquia en Colombia? El estado de la tauromaquia en Colombia en este momento es un poco difícil, ya que plazas muy importantes como Bogotá, Cali, estamos un poquito al vaivén de los gobernadores de turno. A pesar que en Colombia la tauromaquia está protegida por una ley de la República y solamente el Congreso de la República puede modificar esta ley. Los gobernantes de turno, los alcaldes, manipulan y ponen obstáculos e impedimentos para que se den corridas de toros o no. Medellín, por ejemplo, ya desde hace unos 4 o 5 años estamos sin toros en Medellín, que era una plaza de primera en el país. Bogotá, esta temporada no se pudo dar toros porque la actual alcaldesa metió o impuso unas condiciones imposibles para dar toros. Nos dijo que se podían dar toros siempre y cuando no hubiera pica, no hubieran banderillas y no se matara el toro, corridas incruentas. Obviamente ninguno de los taurinos nos pusimos en, en seguirle el juego a esta señora y por lo tanto pues preferimos no dar ninguna corrida. Las corridas que se dieron en las afueras de Bogotá, en una población vecina que se llama Puente Piedra, donde desde hace varios años venimos teniendo un oasis o un refugio para dar corridas de toros para la afición bogotana cada vez que llega un gobernante que nos quiere impedir dar corridas en la plaza de Santa María. Así igualmente Cartagena, que era una plaza que daba 2, 4 corridas al año, ya hoy en día no está dando corridas igualmente porque estamos al vaivén de lo que digan los gobernantes de turno. Entonces no estamos pasando por un buen momento. Por otro lado, eh, la Plaza de Toros de Cali este año
resurgió con una buena temporada. Entró una empresa española, Tauro Emoción, a organizar las corridas, la temporada. Fue exitosa, el público está poco a poco volviendo a llegar a la plaza y hay unas esperanzas grandes de que este año, o sé por lo menos que Tauro Emoción va a volver a organizar la temporada y que tienen expectativas de mejorar lo pasado y poco a poco reconstruir la Feria de Cali que fue tan importante en el país. La Plaza de Toros de Manizales, que es la plaza número 1 en este momento en el país al estar cerrado Bogotá, sigue en muy buena salud, sigue con una gran afición, sigue siendo manejada por la Corporación Plaza de Toros de Manizales, que ha venido haciendo las cosas muy bien desde hace muchos años. Y entonces, en ese sentido, estamos bien. Pero las otras plazas, la provincia colombiana, todas muy afectadas con todo el tema del animalismo y y de las exigencias de turno del alcalde, de los alcaldes que estén en su momento. Entonces, ahí estamos. Me voy a adelantar a contar un poquito. Aquí en Colombia acabamos de montar la Fundación Toro de Lidia, que aquí la llamamos Corporación Libertad Cultural, en donde nos estamos uniendo varios ganaderos, varios toreros, varios empresarios y todos los estamentos del toro para ver cómo nos empezamos a defender y ante todas estas arbitrariedades de los gobernantes de turno y de los animalistas, vernos comenzar a no ser tan andar a la defensiva, sino ya volvernos más proactivos y pasar a un plan de ataque. Entonces, pues tenemos esperanzas por ese lado también. Muy bien. Gonzalo, platícanos un poco para los demás países que nos están viendo, ¿cómo es el campo bravo colombiano? ¿Cuál es el encaste que predomina en Colombia? Más o menos, ¿cuántas ganaderías de bravo hay en Colombia? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en Colombia tenemos la fortuna de tener muchos encastes. Yo creo que de pronto tenemos más encastes aquí en Colombia y además funcionando todos muy bien, porque eh, el original y con el cual se fundó Mondoñedo, que fue la primera ganadería, fue Santa Coloma en la línea Ibarra, pero después llegaron también Santa Colomas, ya con la cruza del Saltillo y el Ibarra, el actual llamado Santa Coloma, y hay varias ganaderías con este encaste. Está también el Conde de la Corte, que llegó en el año 47 en manos de don Benjamín Rocha, y hoy en día está pues la ganadería de Churi Viejo, que es de los herederos de don Benjamín, y tiene el encaste Conde de la Corte que ha sido muy importante y ha sido una ganadería muy importante en el país. Está Mondoñedo con el encaste Contreras, que es prácticamente único en América, y también pues nos ha ido muy bien a nosotros con ese encaste, un toro muy interesante, con mucha personalidad, muy bravo, no le gusta mucho a las figuras, pero le llega mucho al público y la afición, la afición pide mucho los toros de Mondoñedo por este encaste tan interesante. Y obviamente también tenemos varias ganaderías en la línea Domecq, o en las diferentes vertientes de la línea Domecq. Está
el maestro César Rincón, que tiene está muy metido en la línea del Marqués de Domecq. También tiene algo de Jandilla y de Juan Pedro, pero él arranca y inicia su ganadería con lo del Marqués de Domecq, y además está lidiando con mucho éxito. Tuvo un bache en los años anteriores, pero este año, esta temporada, salió triunfador de todas las plazas. Le dio muy buenas corridas, muy buenos encierros. También está en el Valle del Cauca lo de Huachicono, que es en la línea Torre Estrella, con toros muy interesantes también, con mucha frecuencia. Y hay otras ganaderías que ya están en la línea Juan Pedro y Jandilla y todo esto, como es Juan Bernardo Caicedo, y el Capitán Barbero de Santa Bárbara, y en general todas las ganaderías embistiendo y teniendo buenos resultados. Eh, Tristemente tenemos más ganaderías que plazas de toros, pero en general la cabaña brava colombiana funcionando bien en líneas generales. Qué bueno. Ganaderías, ¿cuántas hay? Yo creo que seguimos las mismas tradicionales, las de siempre, que yo creo que no somos más de 10, 12 ganaderías, pero pueden haber unas 20 ganaderías entre ganaderías que lidian mucho en provincia y en festejos menores y cosas de esas. Pero no es que seamos un gran número de ganaderos, no, pero las 10, 12 que te digo, todas funcionando en líneas generales muy bien. También, obviamente, hemos visto imágenes de lo que ustedes allá conocen como las corralejas. Aquí hemos hecho mucho hincapié en lo importante que es la tauromaquia popular, la tauromaquia de los pueblos, que es lo que al final es parte del pueblo, y yo creo que es una gran parte de la defensa de la tauromaquia. ¿Qué tan arraigada está la tauromaquia popular en Colombia, lo de las corralejas, las cabalgatas, el coleo, etcétera? Sí, es muy arraigado porque son de muchos años, igual que los toros que comienzan con la colonización española. Las corralejas básicamente se producen o las vemos lidiar en la costa Caribe colombiana, en la costa atlántica, en los departamentos de la costa atlántica, y son muy arraigadas. Se lidian de población en población, son muchísimas. Pueden haber en total entre población y población unas 800 corridas de estas, y son todo el año porque van básicamente con la festividad de cada una de las poblaciones y se lidian. Eh, es interesante aquí cómo ha cambiado el toro, porque en estas corralejas se lidiaban toros o se corrían toros de básicamente criollos, y poco a poco le han imprimido o le han puesto toros de lidia a cruzar estas vacas criollas, y cada vez sacan un toro mucho más encastado, más bravo, y que obviamente pues más peligroso para, 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 para este tipo de lidias, donde básicamente entra todo el pueblo a, a jugarse la vida, a ver cómo le pegan un mantazo, un capotazo, o le ponen unas banderillas al toro, le hacen quiebres, le hacen cosas, pero es una cantidad de gente ahí metidas dentro de estas corralejas, y es interesante verlo. A mí personalmente, pues no es que me gustan, pero me llaman mucho la atención, y es un tema popular muy arraigado.
Después tienes el coleo, que es en los llanos orientales, en los departamentos de la Orinoquía. Eh, el coleo no solamente es de Colombia, sino también de Venezuela, y hacen torneos de coleo permanentemente entre los dos países, y eso también se hace en todo el año, y también van de la mano de las festividades de cada una de las poblaciones en esta región. Eh, los gallos sí están arraigados por toda la topografía colombiana. Eh, no hay casa campesina en donde tú no veas que tienen un par de gallitos amarrados y salen y los juegan los fines de semana en las diferentes galleras que hay regadas por todas las poblaciones colombianas. Entonces, lo de los gallos también es muy grande, muy importante. Y básicamente esas son bueno, y tienes las cabalgatas, que las cabalgatas y los deportes ecuestres, también los animalistas se han metido muy en contra de ellos. Ya hay palabras mayores contra los deportes ecuestres y las cabalgatas, en donde piden la prohibición abiertamente, y ya los equitadores se están dando cuenta que se tienen que juntar con todos nosotros para ver cómo nos defendemos, porque cayendo los toros, los siguientes en caerse son todas estas expresiones culturales. Inmediatamente hay un efecto dominó. Entonces ya todos están conscientes de que nos tenemos que unir y defender de alguna manera. Muy bien. Gonzalo, actualmente en América y también del otro lado del Atlántico, parte de los principales ataques que sufre la tauromaquia provienen, por un lado, de la industria de la mascota, que es un gran mercado y que tiene una industria poderosísima detrás, pero también de la expansión de la cultura anglosajona, que a partir de la globalización, pues se nos vende más o menos, no sé qué otra palabra utilizar, o se propaga, digamos, como la correcta. ¿Cuáles son los principales embates que sufre la tauromaquia en Colombia y por parte de quiénes tienen estos embates? Que tú dices, Fernanda, eso es así. Los ataques los tenemos primordialmente de los grupos animalistas, que yo a los animalistas los divido en dos: unos que son pagados por estas multinacionales, y otros que son los ingenuos, que son los que le hacen eco y que les queda muy fácil ver a la tauromaquia como un espectáculo de crueldad. Entonces, el argumento es vender los toros eh, como una crueldad, y hay mucha gente, y es muy fácil comprar ese sofisma. Y entonces, porque cuando tú no conoces de dónde vienen los toros, ni su historia, ni su parte ritual religiosa, y cómo el toro crece y vive mejor, y si tú lo comparas con la muerte del toro manso, sin ninguna gloria, sin ninguna admiración, pues uno dice también el toro bravo también muere mejor, pero, pero para eso hay que conocer y estar muy metido adentro, y vender el tema de que la tauromaquia es un espectáculo de crueldad es muy fácil, y hay mucha gente ingenua que compra esto. Entonces, y además tenemos la otra parte que, que es la más peligrosa: es el político ventajoso, oportunista, que se une a este clamor buscando votos. Entonces,
Entonces, esa ha sido básicamente el ataque que tenemos acá y que me imagino que es igual en todos los países taurinos. Oye, Gonzalo, bueno, ya lo mencionamos en la introducción y lo mencionaste brevemente, pero obviamente me imagino que a raíz de todo esto es que surge la Corporación Libertad Cultural. Ahora sí, platícanos a fondo. ¿Qué es, cómo surge, cuándo surge ahora sí que en qué etapa están? No, la Corporación Libertad Cultural es una fundación que la montamos acá hace ya más o menos un año para acá. Está recién fundada. Tuvimos toda clase de problemas de logística para montarla. Queríamos que fuera una fundación, pero era complicado montarlo como fundación. Entonces, por temas legales y administrativos, decidimos que fuera una corporación sin ánimo de lucro. Es el equivalente a lo que ustedes tienen allá, o pretendemos que sea el equivalente a lo que ustedes tienen allá con la Fundación del Toro de Lidia, con Tauromaquia Mexicana, o en España con la Fundación Toro de Lidia. Entre otras, tanto Juan Pedro Barroso como Miguel Barroso nos ayudaron. Yo estuve allá en México mirando todo el tema que tienen ustedes allá. También hablamos con Victorino Martín en España de la Fundación Toro de Lidia y más o menos, pues eso es lo que queremos tener y llegar a montar una institución que nos defienda de todos estos ataques, de todos estos políticos oportunistas y poco a poco volver a mostrarle a la gente que los toros son totalmente lo contrario a lo que los animalistas están tratando de mostrarles y de vender. Entonces, esa es la Corporación la Corporación Libertad Cultural. Estamos unidos básicamente todos los estamentos de la tauromaquia colombiana, lo que son aficionados, ganaderos, toreros, ex toreros. Está el maestro César Rincón, es parte de la corporación. Los ganaderos más tradicionales estamos ahí también. Algunos toreros en activos como Luis Bolívar. eh, y estamos ahí, estamos viendo a ver cómo la echamos para adelante y cómo la ponemos a funcionar. Estamos muy recién constituidos y ahora que pase la temporada colombiana que ya pasó, más que pasen las elecciones que están en este momento sucediendo en Colombia, eh, ya le daremos una inauguración formal con un festival para recaudar más fondos para la corporación. Eh, Miraremos a ver cómo le damos un lanzamiento ya oficial a todo el tema. Pero pues ya dimos el primer paso, que fue constituirla. Claro, y bueno, tengo entendido que a diferencia de las corporaciones, tanto en España como en México, esta abarca otros grupos del mundo rural, ¿no? O de las distintas expresiones que ya hablamos, no solamente el mundo taurino, por eso es el nombre Corporación Libertad Cultural, ¿correcto? Tienes toda la razón, sí, señora. Aquí ya hablamos de las expresiones culturales del país, que son el coleo, las corralejas, los gallos, los deportes ecuestres, las cabalgatas. El segundo paso que hemos dado fue acercarnos a todos ellos e invitarlos a que pertenezcan a la corporación. Y estamos en ese proceso. Ya, por ejemplo, las corralejas ya son parte de la corporación y los galleros están a puertas de entrar también. Ya por lo menos estamos unidos mostrando cuáles son los candidatos electorales que nos sirven.
ya estamos empezando a trabajar muy de la mano todos y la idea es que nos lleguemos a fusionar en la corporación todas las expresiones culturales tan arraigadas en el campo colombiano para defenderlo. Qué bien, Gonzalo. Gonzalo, claro que es muy fácil vender el tema de que los toros son una crueldad. Bueno, en primer lugar, porque es un argumento que va dirigido al aspecto emocional, pero que en realidad no tiene un sustento científico. Nosotros aquí en redes buscamos todo el tiempo hablar de la tauromaquia y mostrarla desde la ciencia, la razón y la evidencia. Muchos de estos argumentos carecen, como te digo, de este sustento científico. Ahora me gustaría mucho nos platicaras, por favor, o nos contaras un poco de una de las grandes fortalezas que tiene Colombia, que es su gran capital de afición joven. Ustedes, como pocos países, tienen una gran cantidad de jóvenes aficionados y muy, muy organizados. Y otra cosa, estos jóvenes están además volviendo al campo. Es lo que pasa también con muchas de estas organizaciones, ¿no? Son animalistas urbanos o detectados. En ese aspecto, Fernanda, tienes toda la razón. En Colombia, uno de los hechos más positivos que tenemos en la tauromaquia actual es que el 60-70% del público que está acudiendo a las plazas es gente muy joven. Entonces, en ese sentido tenemos mucho futuro. Algunos de estos jóvenes inclusive ya han incurrido en hacer empresa. La Plaza de Toros de Puente Piedra en los meses de julio a agosto se hace una pequeña temporada de 2-3 festejos que se llaman la temporada de la independencia o la corrida de la independencia, porque coincide con la época de la independencia de Colombia, que entre otras la independencia de Colombia se celebró con corridas de toros. Lo más español que había, lo más representativo de la cultura española, cuando Colombia se logra liberarse de los españoles, paradójicamente lo celebran con corridas de toros. Entonces, homologando un poquito esto, estos muchachos jóvenes, para esas fechas de la independencia, en que básicamente son el 20 de julio y el 7 de agosto, para esa época más o menos, organizan estas corridas y son ellos, muchachos jóvenes que organizan esto y ya son inclusive empresarios. Y además le mete un poquito de folclore, de fiesta, de remate después de las corridas, ahí mismo en la plaza de Puente Piedra, una especie de miniteca y todo. Entonces acude mucha gente joven y eso ha sido muy positivo, definitivamente. Es que, como dicen, ¿no? Los jóvenes están buscando en la tauromaquia, es como una especie de contracultura, como dice Rubén Amón, contra tantas prohibiciones y tanto vivir en lo políticamente correcto, ¿no? Sí, las prohibiciones también atraen a los jóvenes, entonces yo creo que tanto prohibicionismo y tanta cosa contra los toros aquí les ha despertado mucha curiosidad y se han vuelto unos grandes aficionados. Gracias a Dios. Qué bueno. Y ahora, un poco entrando ya en tu ganadería, Gonzalo, precisamente por los jóvenes, es decir, que son muy activos en redes, hablan mucho de tu ganadería y sobre todo hay una cualidad que los emociona mucho en el tendido, ¿no? El toro que emociona, el toro que llega al tendido. Pero sabemos que Mondoñedo tiene varios encastes y entre ellos pues destaca siempre lo del encaste Contreras, pero sabemos tienen Muruba y Santa Coloma. Hoy en día tienes mezcladas esas líneas, las tienes separadas. ¿Cómo es Mondoñedo hoy en día? ¿Cómo se maneja? Sí, María Ángeles, la verdad es un solo encaste y yo creo que obviamente por tanta historia, ya el próximo año estamos cumpliendo 100 años.
Mi bisabuelo trae los primeros toros en el año 23 del siglo pasado y, y arranca con el Santa Coloma, pero el Santa Coloma Ibarra, el conde de Santa Coloma lo encamina hacia la línea Ibarra. Inclusive mi bisabuelo quería hacer exactamente lo que habían hecho sus amigos Yaguno en México, 10, 11 años antes, que era cruzar vacas criollas, de las que habían traído todas las comunidades religiosas para defender sus haciendas y para alimentarse. Y estas vacas criollas cruzarlas con sementales españoles de Lidia. Y entonces los Yaguno lo hacen con el Saltillo de Santa Coloma, pero cuando mi bisabuela llega donde el conde le recomienda que se vaya por la línea Ibarra porque ya la tauromaquia estaba cambiando a un toro con más fondo, con más toreabilidad, y Ibarra atrás es Murube, y entonces mi bisabuelo le termina haciendo caso al conde, ni más faltaba que no, y el conde inclusive le dice una frase célebre en su momento, le dijo, Ignacio, lo bravo es Saltillo, pero lo bueno es lo Ibarra. Entonces lo encaminó por la línea Ibarra, a pesar de que a los Yagunos les había ido y en México en general les fue también con el encaste Saltillo. Entonces, ya después mi abuelo le imprime Murube por seguir con esa línea Ibarra, digamos, esa línea Murube, porque el Ibarra, como te digo, atrás es Murube. Ahí también entra México a jugar un papel porque mi abuelo, muy amigo de don Eduardo Iturbide en Pastejé, termina trayéndose 2 toros sementales y 15 vacas de Pastejé, en ese entonces puro Murube. Era la época de los éxitos grandes de Manolete que con los toros de Pastejé, y entonces sigue por la línea Murube. Después mi padre, en el año 79, la ganadería se le ha venido un poquito, no, 79 no, a finales de los 60, mi padre viaja a España a buscar simiente de Murube para seguir con la misma línea y encuentra que el Murube en España está más o menos en la misma situación de que los Murubes nuestros acá, un toro muy boyante, con mucha clase, con mucha calidad, pero le faltaba más racita. Y mi padre termina no comprando nada de lo Murube que él vio allá en España a finales de los 60. Después, a mediados de los 70, a Colombia vienen a rejonear los hermanos Peralta, dueños del Hierro de Peralta Hermanos, Contreras, y por intermedio de los hermanos Peralta se da cuenta de que eso de Contreras atrás también es Murube, pero un Murube mucho más bravo, mucho más encastado, mucho más, que era básicamente lo que él buscaba. Y de inmediato se va para España y termina trayendo 3 sementales de Contreras y 14 vacas. Y desde el año 79 para acá, pues estamos en esa línea en la ganadería, en lo Contreras. Pero básicamente de esas 14 vacas se sacan sementales puros Contreras para, o de la descendencia, porque obviamente esas 14 vacas ya todas murieron, de la descendencia de esas vacas se lleva una línea pura de Contreras y otra línea
muy casi que pura, porque ya son 7/8 y 15/16 de cruce de lo antiguo Mondoñedo con el Contreras. Entonces ya, y eso pues nos ha dado un toro muy interesante, muy bravo, muy encastado, que le llega mucho al público, que le llega mucho a todos estos muchachos jóvenes. Y no es un toro comercial, es el toro que quieren los toreros que tienen hambre y que quieren sobresalir y que quieren tener éxitos con mucho renombre, ¿no? Porque es un toro que transmite mucho y que exige y que, y que cuando triunfas con él, triunfas muy fuerte, Claro. básicamente. A ver, Gonzalo, no te nos puedes ir sin que nos digas, primero, ¿qué es lo que más te gusta del toro bravo? Porque te oímos hablar de tu ganadería, vemos cómo te cambia la cara, cómo te empiezas a emocionar hablándonos de esos animales. Y una de las creencias es que los taurinos no queremos al toro o disfrutamos con hacerle daño. No, dinos qué es lo que más te gusta del toro bravo. No, yo creo que el toro tiene que ser un toro, obviamente con clase. Esa clase tiene que ir acompañada de bravura, tiene que ser una clase, una bravura encastada donde también haya transmisión y emoción. Esa combinación de clase y bravura es lo que buscamos nosotros en Mondoñedo. Y cuando tú ves ese toro que conjuga esas dos características, es importante, es muy importante. No es fácil de verlo. Eh, Hoy en día, tristemente, yo he visto que los ganaderos se han ido mucho más por el toro con mucha clase, pero que le falta esa chispita de transmisión. Entonces, en Mondoñedo sí luchamos permanentemente por sacar ese toro en donde se conjugan la clase y la emoción y la bravura, que sea un toro completo en todos los tercios, que en el caballo pelee con bravura, con emoción, y en la muleta un toro que humille. El toro de Contreras humilla muchísimo, que se rebose en la muleta, que se repita, pero que se repita con emoción y con transmisión. Básicamente buscamos eso, clase y transmisión en el toro a la vez. Bueno, como siempre digo, ¿no? Qué importante es que el toro nos cuente su propia historia y emocione en los tendidos, ¿no? Sí, señora, así es. Pues Gonzalo, de verdad tenemos mucho que agradecerte por estar aquí con nosotros. Queríamos platicar contigo, saber cómo está Colombia. Empiezan una dura batalla, porque la defensa de la tauromaquia no es cualquier cosa, empiezan una dura batalla, pero seguro uniéndose todos, como decir, la unión hace la fuerza y uniendo todos estos sectores que nos comienzan, seguro van a tener mucho éxito, además de personajes tan importantes los que están detrás de esta corporación. De verdad, muchas gracias por platicar con nosotros, por hablarnos de tu ganadería. Siempre oímos de los toros de Mondoñedo en Colombia, los vemos en los videos y no tenemos más que agradecerte y de verdad que ha sido un gusto platicar contigo. Gracias, María Ángeles. Gracias, Fernanda. También ha sido un gusto. Y ahora que hablas de la unión que estamos haciendo aquí con las otras expresiones culturales, creo que el fundamental también que logremos una unión entre todos los países con este fin, porque lo que podamos nosotros aportar acá, seguramente ustedes también ya lo han sufrido y vivido allá. Y hablaban ustedes también de la defensa del toro bravo desde la parte científica, y con evidencia. Entonces, donde
podamos unir y compartir todas estas experiencias y fortalecernos con apoyos entre todos, pues Claro. fundamental. Claro, precisamente ese es el objetivo de este canal, seguir tejiendo redes entre los distintos países taurinos y entre los distintos grupos que tienen afición taurina. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gonzalo. Esperemos que no sea esta la última, sino la primera de muchas ocasiones. Gracias. No, aquí estamos a la orden siempre, mientras sea para hacer afición y para proteger nuestra gran pasión. Aquí estaremos siempre a las órdenes, Fernanda. Muchas gracias, Gonzalo. A ustedes. Saludos.